El Grupo Norte fue conocido también como la Bohemia de Trujillo. Este fue un grupo intelectual en el cual integraban filósofos, políticos, artistas, literatos e intelectuales del norte del Perú. Mayormente los integrantes eran de La Libertad. El grupo surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo. Tuvo por inspiradores dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eulogio Garrido. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la acción a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y del político Víctor Raúl Haya de la Torre. En esta sección hablaremos sobre el Grupo Norte, que fue integrado por diversos jóvenes intelectuales de distintos campos. Este grupo fue de suma importancia en esta época para el desarrollo cultural del Perú, ya que a través de sus publicaciones promovieron la cultura mediante mostrando la realidad peruana, manteniéndose al lado de la justicia, democracia y promoviendo la libertad. Para Antenor Orrego, el Grupo Norte era un centro de cultura, por el cual se intercambiaban distintas ideas para ampliar los horizontes de cada integrante. Es por eso que en sus nuevas publicaciones resaltaba la innovación, transmitiendo un mensaje directo y claro, tomando en cuenta la verdadera realidad del Perú sin tanto maquillaje. Historia del Grupo Norte. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad. Surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo y fue conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Su vigencia terminó en 1930 y tuvo por inspiradores dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eulogio Garrido. Y entre sus miembros más destacados fueron César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. El grupo adoptó el nombre de Bohemia Trujillo a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego en la revista limeña Balnearios en 1916. Parra del Riego, quien poco antes había visitado Trujillo con gran acogida, describió admirativamente al grupo literario llamándolo con dicho nombre. Las primeras reuniones o veladas del grupo se realizaron en la casa de José Garrido, luego en el centro universitario que lideraba Orrego y en la librería Cultura Popular. Las veladas transcurrían entre lecturas, comentarios de los nuevos libros, conferencias improvisadas y recitaciones poéticas, y también solían trasladarse a las playas cercanas. Los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en las revistas Cultura Infantil y en los diarios La Reforma, dirigido por Orrego, pero el movimiento habría de tener su mayor brillo, difusión e influencia alrededor del diario trujillano El Norte, fundado en 1923 por Orrego en asociación con Alcides Espelucín. Fue desde entonces que el grupo fue conocido con el nombre de Grupo Norte. El diario El Norte se constituyó en el centro inspirador y animador de la corriente intelectual literaria en todo el norte del Perú, que se extendió luego en el país entero. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Tilce, en honor a la obra de César Vallejo. Una revolución popular en 1932 fue sofocada por el gobierno de Luis Sánchez Cerro, con un ataque militar por aire, mar, tierra sobre la ciudad rebelde y una posterior represión feroz que se calcula 5.000 fusilados. Aquellas décadas estuvieron caracterizadas por el cierre de las universidades y la censura de los periódicos. Por su parte, muchos de los miembros del Grupo Norte fueron perseguidos. Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros, alternaron las épocas de clandestinidad con las de prisión. Ideas políticas del Grupo Norte. César Vallejo es sin duda un miembro del Grupo Norte, poeta que llevó a cabo el proceso de formación ideológica y lo desarrolló aún más hasta que visualizó el socialismo como su ideal de futuro. El Grupo Norte ha sido un conjunto intelectual que cohesionó a una buena parte de literarios, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú. Tuvo una enorme trascendencia en el avance de la cultura del Perú. Diversos de sus miembros sobresalieron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política a nivel nacional, continental e incluso universal. Por lo tanto, lo importante no es enfatizar la coincidencia que lo vincula al Grupo Norte, sino precisar que Vallejo ha recibido formación y una conciencia política claramente definida desde el inicio, marcando un inicio hasta el final de su itinerario, siendo reconocido en todos los géneros que ha sabido cultivar. Las importancias de las diferentes disciplinas que se expresaron. El Grupo Norte, conformado por poetas, escritores, filósofos e ideológicos políticos,
artistas plásticos, músicos, historiadores. A la par, por hacedores de cultura tuvieron sensibilidad frente a los grandes problemas de la mayoría. Se pusieron del lado de la justicia social, la libertad, la democracia y la educación del pueblo. Y junto a los valores cognitivos, cultivaron los valores profundamente humanos. Fueron fraternos con los demás y entre ellos mismos. La intelectualidad y la afectividad confluyeron en sus actividades a lo largo de sus vidas. Muestra de ello fueron sus tertulias, su producción y sus vivencias. Lograron equilibrio entre el conocimiento, producto de su sed de aprender, y el aspecto estético y afectivo, expresados en sus obras y sus actos, tal vez sin que todos ellos necesariamente hayan estado al corriente de los nexos entre conocimientos, estética y afecto de sus quehaceres. Tuvieron el signo de la cultura, la belleza y la fraternidad. La trayectoria de César Vallejo en el modernismo nos dejó huella, considerando un innovador universal del máximo exponente de letras en el Perú. Sus poemarios, que nos transmiten alegría, dolor, tristeza, son la prueba innegable de aquellos. Vallejo fue transmisor de muchos buenos valores, aptitudes y actitudes, no solo en su entorno familiar, sino también universitario, civil y laboral, llevándolo esto a ser un buen líder con grandes habilidades, marcando la diferencia a pesar de las dificultades. El objetivo de este trabajo fue resaltar las relaciones entre los miembros del Grupo Norte, en especial las de César Vallejo, caracterizadas por profundos lazos afectivos que le dieron a tal círculo notas de una fraternidad juvenil. Ellos cultivaron los valores cognitivos junto a los valores actitudinales, particularmente el trato fraterno durante sus vidas. En el trabajo se une la reflexión con la investigación cualitativa, en la modalidad de análisis de textos referenciales, para cuyo efecto se ha consultado fuentes de los propios personajes y de otras obras. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política. A nivel nacional, continental e incluso universal, como fue en el caso del poeta César Vallejo y del político Víctor Raúl Haya de la Torre.